Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión número 4 del curso de Introducción a la Gestión Pública. Nuestra agenda para hoy nos toca desarrollar un tema que tiene que ver con el Estado, la organización del Estado y los sistemas administrativos del sector público. Vamos a desarrollar nosotros la evaluación parcial y luego vamos a tener dos actividades más. Una que es la explicación de los videos de los siguientes entregables en el trabajo de investigación que tienen que ver con el Canvas, y luego vamos a tener una actividad de aprendizaje que incluso se correlaciona con el momento que estamos viviendo, ¿no? El momento electoral que estamos viviendo, para poder interactuar y ver cuál es el aprendizaje hasta este momento de todo lo que hemos desarrollado en el curso. No olvidemos que nuestro curso corresponde al segundo ciclo. Este curso desarrolla básicamente, como hemos mencionado, el pensamiento creativo y crítico. Crítico en un primer momento porque tenemos que analizar nuestro entorno. Como gestores públicos estamos más orientados al tema de la investigación, al tema de identificar problemas para resolverlos. Recordemos que el logro del curso, y está ahí resaltado incluso con letras azules, implica sustentar un informe en el que se van a identificar los problemas públicos, cosa que ya hemos desarrollado, cómo estos problemas afectan a las personas y a la comunidad, y en el ejercicio profesional de comprender nuestra profesión, nosotros vamos a relacionar ese problema con la organización que tiene la competencia para su resolución. Entonces es ahí donde vamos a medir el impacto, sea a nivel nacional, regional y local. Tenemos algunos ministerios, tenemos gobiernos nacionales, hay alguna municipalidad, ¿correcto? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener oportunidad de relacionar toda la teoría que estamos aprendiendo con los casos que nosotros estamos desarrollando. Estamos en la semana 4. Esta semana nos corresponde ya finalizar el capítulo, la unidad 2, que es la administración pública y los sistemas administrativos, y la evaluación parcial, conforme nosotros estamos viendo. En esta imagen, nosotros observamos una serie de conectores. Podríamos llamarle que es un mapa mental, ¿no es cierto? Y en esta imagen nosotros estamos tratando de describir lo que sucede en nuestro entorno. ¿Qué sucede en nuestro entorno? Existen partidos, movimientos políticos, sectores empresariales, colegios profesionales, universidades, gremios sindicales, ONGs, organizaciones civiles, ¿correcto? Una serie de participantes del sistema político que apuntan al Estado peruano. Ahí hay una serie de intereses, ahí hay postulaciones, tanto a nivel de gobierno como a nivel de parlamento, ¿no? El poder legislativo, pero el Estado peruano es mucho más que eso. Entonces, nosotros tenemos el famoso Acuerdo Nacional y tenemos una serie de problemas que analizamos desde la primera sesión. El tema de la corrupción, el tema del narcoestado, que ahora por el tema de la corrupción un poco que se ha dejado de lado, pero nosotros hemos tenido muy serios indicios y casos muy sonados de esto, del narcotráfico dentro de figuras, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo. El entreguismo, el problema de no tener una clase política, ¿no? También lo discutimos, la dispersión, ¿no?, enorme de partidos políticos también nos va a hacer mella. Una tendencia individualista de las personas, yo soluciono mi problema, el resto no me interesa. Hay temas de sectarismo, divisionismo, intereses. Esto nos lleva a algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, entender que nosotros tenemos los niveles de gobierno regional, gobierno local
y gobierno nacional. Entonces, es aquí donde ingresa la gestión pública. La gestión pública que tiene el reto y el desafío de gestionar, valga la redundancia, de administrar los recursos en beneficio de la sociedad peruana. Hablábamos la semana pasada de que nosotros tenemos un desafío, generar un valor público y el bienestar común. Ese, de alguna manera, es el gran desafío que tenemos, lo cual se va a traducir en mejoramiento de la calidad de vida. Ese es el ideal. Obviamente, a nivel del gobierno y en la articulación del trabajo, van a emitirse políticas públicas, el plan bicentenario, ¿no? Llegamos al bicentenario con un montón de problemas, y en el soporte para estas áreas tenemos los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos tienen como elemento central la gestión estratégica. Esta gestión estratégica es la que, por un lado, nos alinea pues a los objetivos de desarrollo sostenible, al tema de las Naciones Unidas, cero hambre, ¿no es cierto? Pero además implica todo un desafío en la gestión del talento que trabaja en la gestión pública y que tiene que ver con servir, con los proyectos de inversión, etc. Esta imagen de alguna manera nos muestra este gran desafío que tiene el gestor público para la interrelación. No solamente se trata de ingresar un documento en una plataforma y hacer el seguimiento, sino de que ese documento tiene que estar alineado a la gran visión estratégica del bienestar común de toda la sociedad peruana. Básicamente es eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque aquí partimos de un concepto y este concepto se llama sistema. El sistema es un conjunto de partes que se integran entre sí y que tienen objetivos comunes, que tienen objetivos destacables, ¿no? O sea, tomemos como referencia el cuerpo humano. ¿El cuerpo humano es un sistema? Sí, por supuesto. Está integrado de subsistemas, también lo tenemos muy claro. El gran sistema persona tiene un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema cardiovascular, un sistema muscular. Entonces, un sistema es un conjunto de subsistemas que tienen un objetivo común. Y si nosotros hablamos de los sistemas administrativos del Estado, podríamos dar un concepto como el que vemos en la imagen. Conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser analizados por todos, por todas y todos los estados, los poderes del Estado, los organismos constitucionales y a nivel de gobierno tienen que estar alineados a este gran trabajo que debería desarrollarse. Entonces, ese es el objetivo. No generar islas, no generar compartimientos, sino trabajar de manera conjunta para un buen desarrollo. Algo que a lo largo del tiempo hemos visto que no ha venido sucediendo. Al término de la sesión de hoy día, ustedes van a conocer y definir y comprender claramente cuáles son los sistemas administrativos del Estado peruano, analizando y reflexionando sobre su funcionalidad e importancia en la gestión pública, e identificando los sistemas administrativos que van a intervenir en las soluciones de los problemas que ustedes van a elegir. Sí, pues, porque de alguna manera no es aislado. Todo pasa por algún presupuesto, y si es presupuesto del Estado, aunque sea mínimo, tiene que salir de algún sistema. En mi imagen nosotros ya estamos viendo los 11 subsistemas de los cuales vamos a hablar a lo largo de esta clase. Pero más que hablar solo de los sistemas, lo que nosotros necesitamos es entender
cómo interactúan y cuál es su finalidad, ¿correcto? A ver, ingresemos al tema de lleno, organización del Estado y los sistemas administrativos del sector público. En principio, la gestión pública comprende la correcta administración de los recursos del Estado. Y, como hemos dicho, necesitamos crear valor. Y eso significa satisfacer las necesidades de los ciudadanos e impulsar el desarrollo del país. Esto nos lleva a que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales, locales y los organismos autónomos deberían estar alineados al gran esfuerzo que nosotros desarrollamos, ¿no? Entonces, recordemos, se denomina Estado al cuerpo político de una nación. También se afirma que es la nación jurídicamente organizada. Ya decimos que nosotros participamos directamente en esto. Mañana, por ejemplo, vamos a elegir nosotros, todos. Independientemente que si yo elegí a X, A o Z, ¿correcto? Luego de cerrado el escrutinio de la declaración de los que pasan a segunda vuelta o el que ganó, es el presidente o la presidenta de todos, ¿correcto? Entonces, ese es el tema que tenemos acá. Como mencionamos, los elementos que constituyen el Estado peruano son el territorio, la población, el gobierno, ¿no? Que es la forma que jurídicamente hemos elegido los peruanos, y el tema de soberanía, que es dentro del territorio. Entonces, hay diferentes tipos, pues, de Estado, ¿no? Hay un Estado constitucional, un Estado liberal, democracia, de partido único o unipartidista, ¿correcto? Nosotros somos una república democrática, social soberana, y que plantea una administración descentralizada. Por lo menos en ese esfuerzo se está por temas de regionalización. Y se identifican tres poderes. El poder el legislativo a través del Congreso, el poder ejecutivo con el presidente de la República y el poder judicial con la Corte Suprema de Justicia. La organización del Estado peruano, como hemos dicho, lo conforman tres poderes, ¿no? Y hay una serie además de organismos autónomos. Estos organismos autónomos de alguna manera sirven para dar probidad y para garantizar que la democracia se va a ejercer de manera irrestricta, ¿no? Está el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, está el tema de la RENIEC, está el Consejo, bueno, ahora el Consejo Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Superintendencia de Banca y Seguros y el BCR, el Banco Central de Reserva. Como parte del Estado peruano, pero con cierta independencia, tenemos los gobiernos regionales y tenemos los gobiernos locales, que son los que operativamente van a implementar las políticas de Estado, ¿correcto? De manera articulada con los ministerios para poder recibir la transferencia de las funciones y de la parte económica, básicamente para desarrollar todo. Entonces, ya tenemos en nuestra cabeza el mapa, ¿no? de cómo se interactúa las grandes partes de este sistema que se llama Estado peruano. Ya ingresando desde el punto de vista de la gestión administrativa, de la administración, nosotros tenemos que entender que las entidades públicas tienen ciertos niveles en su estructura. Hay una alta dirección, o sea, es la cabeza. Las organizaciones tienen un sistema muy parecido al cuerpo humano. Tienen una cabeza, tienen un tronco y tienen las extremidades. La cabeza nos sirve para pensar, y ahí nosotros lo vemos, o sea, para evaluar
para evaluar el riesgo, para ejercer control, pero también nos sirve para planear, para proyectarnos al futuro. Y eso es lo que supuestamente encarna el presidente de la República, a quien nosotros elegimos, porque en su propuesta pues nos invita a soñar con un Perú diferente, ¿no es cierto? Esa es la alta dirección. En la parte central, en el tórax, el cuerpo humano pues tiene el corazón, los pulmones, el estómago. O sea, tiene en su cuerpo sistemas de mucha importancia y vitales. Entonces, esa es la parte donde nosotros comenzamos a organizar. Y ahí aparece todo lo que debería tener una entidad pública. Las políticas institucionales, el famoso ROF, los organigramas, los MOF, el CAB, el Cuadro Analítico Personal, Manual de Procedimientos, Código de Ética, Texto Único de Procedimientos Administrativos, el famoso TUPA. Pero para darle sentido, alineamiento a lo que piensa la cabeza y debería desarrollar el cuerpo, aparece el plan estratégico institucional, el plan operativo, todos los indicadores a través de la información financiera presupuestaria, los informes de gestión, los informes periódicos, correcto. Entonces, todo eso se desarrolla pues en el cuerpo. Y tiene instituciones con las cuales va a trabajar, ¿no? Que van a ser los brazos y las piernas, que van a desarrollar las actividades en sí. Lo cierto es que una institución tiene una parte vital que es la parte normativa, ¿es cierto? Nosotros hablamos de ciertos problemas que se dan en la administración pública cuando no están implementadas todas las normas, ¿no? Y eso nosotros nos vamos a dar cuenta, o sea, la exigencia por transparencia no, está muy clara, tenemos que publicar todo, pero por algún interés no se publica, y eso es lamentable, ¿cierto? Entonces, una institución, una entidad pública tiene niveles de coordinación entre otras áreas, entre ministerios, con organismos autónomos, con gobiernos regionales, debe de coordinar. Pero para eso necesita ser un sistema y un sistema muy poderoso y conectado. Ya cuando vamos a la parte interna, ya la estructura propia, vamos a identificar que una organización pública tiene 6 tipos de órganos. Los órganos de la dirección, de la alta dirección, correcto. Estos órganos son los que deciden, se proyectan al futuro, determinan los valores, misión, objetivos, ¿no? Y eso se hace en la cabeza de manera muy simultánea al ser humano. Tenemos órganos de control, aparecen los órganos de control interno que reportan a Contraloría y que nos van a someter a todo lo que son órganos para verificar que estamos alineados a los planes, ¿correcto? No decía nada. Tenemos los órganos de apoyo, que no son los de línea, pero que son muy importantes porque nos permite las acciones. Empezó a llorar y anda a hacer tu cuaderno. Le digo, no quieres avanzar, anda a hacer tu cuaderno. Sí. No Maribel, ¿podrías poner silencio, por favor? Gracias. Entonces, tenemos los órganos de apoyo que van a permitir que todo funcione. Ahí aparece, por ejemplo, las oficinas de recursos humanos, las oficinas de logística, ¿no? Que son las que permiten hacer las adquisiciones, la incorporación del talento humano, que debe permitir el desarrollo de las actividades que va a generar toda la unidad operativa. Y luego vienen algunas que son muy específicas, ¿no? Que son ya de acuerdo a la especialidad, pero también son órganos de apoyo. Tenemos órganos de asesoramiento, el clásico pues es el área legal. Órganos de asesoramiento, el otro clásico son las unidades de informática y estadística,
que son las que van acumulando los datos, ¿no es cierto?, la información y te orienta hacia una u otra determinación para las decisiones. Las que tienen que ver con calidad también son órganos de asesoramiento, no son de línea, solo recomiendan, ¿correcto? Y luego tenemos los órganos de línea, o sea, los que realmente están apuntando a lo que es la razón de ser de la institución. Entonces aquí aparecen órganos súper especializados que van en relación con la creación misma de la entidad pública, ¿no? En SENASA, por ejemplo, tenemos Dirección de Sanidad Vegetal, Dirección de Sanidad Animal y todo lo que es la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria. Acuérdense que SENASA tiene que ver con todo lo que es la calidad de los productos que ingresan, salen y que se desarrollan en el país, de tal manera de evitar algún ataque de competidores. Acuérdense que nosotros lideramos la exportación y a veces por temas comerciales se introducen algún tipo de plagas, moscas, infecciones que nos podrían perjudicar y favorecer a algún país rival dentro del área comercial. Entonces es importantísimo el rol de SENASA, ¿no? Pero además, un organismo público también tiene órganos desconcentrados que podrían ser a nivel nacional o que podrían ser a la vez subáreas que están alineadas a los órganos de línea, pero que están en funciones en diferentes partes, ¿no? Entonces, por eso se les asigna una unidad geográfica diferente para que ejerza algún tipo de función que ha sido recibida a nivel de del Estado. Luego, nosotros seguimos revisando el material. Ya tenemos una cantidad de organismos, hay organismos públicos ejecutores, que son entidades autónomas del Poder Ejecutivo con funciones específicas dentro de su rama. Ahí pues está la Academia Mayor de Lengua Quechua, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional del Perú, Centro de Información en Turismo, Noción Futura, etcétera, etcétera. Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, ¿no? El INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, etcétera, etcétera. Y también tenemos los organismos públicos especializados, que tienen independencia para ejercer sus funciones con arreglo a su ley de creación, pero están adscritas a algún ministerio. Tenemos a la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, APN, la Autoridad Nacional, Portuaria Nacional, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, correcto, todo lo que es el plan, y así sucesivamente. Una vez que hemos identificado esta relación de los organismos ejecutores y los organismos especializados, es que ya tenemos más o menos una mayor imagen, ¿no es cierto? Pero también aparecen ya otro tipo de organismo público. Aparecen las empresas. Acuérdense que tenemos a Petroperú por ahí, ¿no es cierto? Entonces, aparecen las empresas de derecho público, empresas de derecho privado y empresas de economía mixta. Entonces, las empresas de derecho público son empresas de derecho público que se crean por ley y gozan de tributos propios de la administración pública. Desarrollan actividades propias del Estado y pertenecen al sector público. Los recursos que integran su patrimonio son fondos públicos y se sujetan a las normas del presupuesto general de la República. Y hay empresas de derecho privado, que son sociedades anónimas cuyo capital pertenece exclusivamente al Estado y pueden ser de propiedad directa o indirecta porque podrían tener algún tipo de accionariado. Y las empresas de economía mixta son sociedades anónimas a las que el Estado tiene
una participación accionaria mayoritaria que le pertenece, que le permite, con el derecho de voto que le corresponde, por tener acciones, decidir el sentido de todos los acuerdos de la Junta de Accionistas. También se da el caso en que las sociedades anónimas en las que el Estado tiene una participación de accionista minoritario y actúa en igualdad de condiciones con los demás accionistas. Esto nos lleva a un mapa en el cual, por ejemplo, identificamos todos los rubros en los cuales está la actividad empresarial del Estado a través de la famosa corporación FONAFE, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Tenemos empresas de electricidad, ¿no es cierto? Tenemos empresas financieras como Agrobanco, Banco de la Nación, Confide, Fondo de Vivienda. Existen empresas en hidrocarburos y todo lo que es remediación, activos mineros, Petroperú o Perupetro, de saneamiento como Sedapal. Tenemos empresas de infraestructura y transporte como Corpa, Genapo, ¿no? Serpos, servicios y producción, Editora Perú, todo lo que es el diario peruano, ENACO, Empresa Nacional Comercializadora de la Coca, FAME, el CENAM, Servicio de Mantenimiento de la Marina, el CIMA, Servicio Industrial, ¿no? Y CIMA Iquitos, que es particular para vehículos de navegos. Y otros como es salud, es BICSAC, que tiene que ver con seguridad, y CILSA, ¿no? Entonces, el ámbito de estas organizaciones es a nivel nacional. Como podemos ver, está a lo largo del país. Estas empresas públicas tienen un modelo de gestión corporativa que básicamente se orienta, ¿no?, hacia las empresas. Entonces, son muy parecidas a las empresas privadas, muy parecidas, ¿no? Entonces, tienen áreas muy definidas, una estructura bastante fuerte, que de alguna manera les permite medir su eficiencia y poder seguir trabajando de manera independiente. Entonces, este tipo de organizaciones también es parte del Estado, solo que de alguna manera tienen pues cierto nivel de independencia, porque se debe a sus accionistas en gran medida es el Estado, ¿no? Cuando empezábamos esta parte de la sesión, explicábamos que las organizaciones son como sistemas. Un sistema, conforme vemos en la imagen, va a tener entradas, ¿correcto? O sea, el famoso input. Va a tener una salida que tiene que ver con los bienes o los servicios que el mercado, ¿no?, que la población, la ciudadanía espera para que el bien o el servicio llegue. Obvio, necesitas pues entradas, necesitas dinero, necesitas todo lo que es aspecto material, aspecto humano, mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, al interno va a haber un proceso. Ese proceso, dentro de la jerga de sistemas, se llama black box, ¿correcto? Caja negra. Es como la cabeza. Nadie sabe lo que estás pensando, solo tú. Por eso se llama caja negra. Es ahí donde se desarrolla la innovación, la creatividad, para tener resultados diferentes. Entonces, ahí hay una permanente evaluación. Lo vemos en la palabra retroalimentación. Debería haber un círculo de mejora continua, de tal manera que el producto, el bien o el servicio mejore continuamente y tenga un periodo de vigencia para poder saber qué ha sido modernizado, qué ha sido mejorado, ¿correcto? A ver, si regresamos nosotros al concepto de organización como sistema, tenemos que estar de acuerdo que el sistema
Es un conjunto de partes interrelacionadas que funcionan en conjunto, para la redundancia, para lograr un objetivo común. Voy a repetir, el bienestar de la comunidad. Las partes interrelacionadas de un sistema se denominan subsistemas. Para tener éxito en una organización se debe manejar como un sistema abierto, es decir, como un sistema que interactúa con su entorno, ¿correcto? Entonces, toda esta definición ha sido tomada de Richard Duff del libro de Teoría y Desarrollo Organizacional. A ver, nosotros tenemos que identificar los sistemas de la gestión pública en el Perú, ¿correcto? Y es ahí donde nosotros comenzamos a un poco a indagar y a ver cuáles son los sistemas que deberían estar identificados como de apoyo, como de soporte, ¿no? Vuelvo a repetir, a inicios del 2020, el gobierno actualizó, ¿no?, lo que son lineamientos para funciones en el sector público. Aquí nosotros vamos a identificar un documento que se llama Lineamientos, Funciones Estandarizadas, ¿no?, en el marco de los sistemas administrativos. Y esto porque está organizado por la Ley 29.158 o Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Volvemos a repetir el concepto con el cual iniciamos. Los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. O sea, todos se integran para cautelar la inversión que está haciendo el Estado. Aquí tenemos que entender los diferentes niveles que existen a nivel gobierno nacional, regional y local. ¿Por qué? ¿Hacia dónde apunta los sistemas administrativos de la gestión pública? En primer lugar, para asegurar la eficiencia de la gestión del Estado. Es decir, que los recursos humanos estén bien manejados, que el abastecimiento sea oportuno, sea ético, que el presupuesto público se ejecute, que se tengan los parámetros, que el tema del dinero, la tesorería, que el tema del endeudamiento público esté claro, ¿no?, y no se esté sacando provecho en detrimento de la comunidad en general. La parte de contabilidad con los registros, la parte de inversión pública, el planeamiento estratégico, la defensa judicial del Estado, todo lo que es mecanismo de control para garantizar, pues, la idoneidad, la imparcialidad y todo lo demás, y la modernización de la gestión pública. Entonces, sí está regulado todo eso, sí está de alguna manera ya contemplado, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos comenzar a hacer el seguimiento de acuerdo a las exigencias del entorno. Tenemos dos tipos de sistemas: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Esto está muy alineado a lo que son los ministerios, por ejemplo. Entonces, hay competencias ligadas a funciones sectoriales, como por ejemplo el tema de salud. Puede haber política de salud, pero eso está referido a un ministerio, y tiene una estructura que presta servicios de salud a lo largo y ancho del país a nivel nacional. Lo mismo sucede con educación, lo mismo sucede con agricultura, con transporte, etc. Entonces, se ha creado los sistemas funcionales, como por ejemplo el Sistema Integral de Salud, el famoso SIS, que tiene un objetivo y tiene un reto, que se ha quedado parcial, es otra cosa. Que no se ha desarrollado completamente, eso es otra cosa. Pero no significa que el modelo sea malo.
Y tenemos el sistema educativo, ¿no es cierto?, que engloba todas las instituciones públicas y privadas, las cadenas productivas, el sistema de agua y alcantarillado, ¿no? Sistema productivo, sistema vial, sistema de riego, sistema energético, sistema judicial. Digamos que los sistemas funcionales están alineados al tema del ministerio, ¿no? Y todo el personal a su cargo. Esa es más o menos la lógica. En cambio, los sistemas administrativos son aquellos que dan soporte, ¿no? Y tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades públicas a lo largo y ancho del país, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Lógico, porque si es el dinero de todos, tiene y debe ser manejado de manera adecuada. Existen 11 sistemas administrativos que se detallan a continuación en el cuadro, ¿no? El total de sistemas, ¿no?, se va a subdividir en sistemas administrativos financieros y los sistemas administrativos no financieros. Si nosotros mencionamos los sistemas administrativos financieros, está el de endeudamiento público, el de contabilidad, el de tesorería, el de presupuesto y abastecimiento, porque tiene la parte económica e implica este gasto, ¿no? Entonces, todo esto, como es el dinero de todos los peruanos, pues está dentro del MEF, ¿no? Ahí está, ese es su ámbito un poco. A ver, para darnos cuenta, nosotros tenemos en el eje, en el centro, al ciudadano. Y el ciudadano, por su importancia, es el que dispara, es el inicio, es el punto de partida de todo este esfuerzo por tener mejores resultados. Aquí, como hemos dicho, por modernización, tenemos de manera transversal lo que es gobierno electrónico, lo que es gobierno abierto y todo lo que es la articulación interinstitucional. Nosotros a nivel gobierno descentralizado y entidades públicas en general, debemos de tomar en cuenta y alinearnos con las políticas, con normas y lineamientos dictados por los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales, por su parte, son responsables de analizar, diseñar, debatir, aprobar, difundir, implementar, monitorear, supervisar, controlar y evaluar las políticas nacionales y subnacionales. Acá tenemos que ver. Pero en el día a día, nosotros tenemos a los sistemas administrativos, que estos regulan la utilización de los recursos. Ya existen normas y tablas en las entidades de la administración pública. O sea, esto sí se puede saber ya desde ahora sin necesidad de poner más dificultades, ¿correcto? Los sistemas que nosotros estamos viendo, los funcionales, ¿no?, tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, requieren la participación de todos, ¿correcto? O varias instituciones públicas. Entonces aquí habría un esfuerzo conjunto, por ejemplo, de ministerios, para alcanzar el bienestar en algunos de los aspectos de la comunidad. Existen competencias y funciones sectoriales, como mencionábamos el ejemplo, lo de salud, lo de educación, la agricultura, transportes. Habiéndose creado sistemas funcionales como, bueno, ya lo habíamos escrito, como el sistema integral de salud, como las cadenas productivas, correcto, como el sistema de alcantarillado, sistemas productivos, el sistema vial, el sistema de riego, el sistema energético, el sistema judicial, etc. Estos 11 sistemas administrativos, lo vemos acá, es del 1 al 11. El primero está el sistema de gestión de recursos humanos. Luego tenemos el sistema de abastecimiento. Tenemos el sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, el sistema de endeudamiento, el sistema de contabilidad, el sistema de inversión pública,
el sistema de planeamiento estratégico, el sistema de defensa judicial del Estado, el sistema de control y el sistema de modernización y gestión de la gestión pública, ¿correcto? Y todos estos sistemas tienen básicamente 6 principios. Primero, que debe estar orientado al ciudadano. El ciudadano debe ser la razón y motivo por la cual ellos están funcionando. Tienen que escucharlo, tienen que considerar su participación, tienen que recabar información de ellos de tal manera de que se pueda alcanzar el objetivo de satisfacer sus necesidades. Orientación al resultado, básicamente no interesan las excusas, interesa lo que va a alcanzar, lo que va a lograr. La eficacia y la eficiencia, un tema fundamental para poder medir, ¿no? Eficacia, o sea, que también satisface las necesidades, pero la eficiencia, satisfaciendo las necesidades, estás haciendo un buen manejo de los recursos. Pregunta muy interesante, muy importante, ¿no? No solamente se trata de regalar, de entregar y que todo el mundo te alabe, sino que sea bien gastado, bien invertido el dinero, ¿no? Que ahora es bastante escaso, ¿no? La flexibilidad es una de las características del siglo XXI. No podemos ser rígidos porque las cosas cambian de manera muy corta ahora y muy tecnológica por los desafíos que estamos viviendo. El reconocimiento de la heterogeneidad. A nadie en el siglo XXI se le podría ocurrir que todos somos iguales, ¿correcto? No, para nada. Ahora tenemos clarito que somos diferentes y eso lo debemos de rescatar y valorar. Y el último principio tiene que ver con la simplicidad y la armonización, para no generar conflictos, para no generar desavenencias, divisiones, resentimientos. Buscamos ideas sencillas que armonicen el trabajo de todos los integrantes en la institución. Esto nos lleva a nosotros a reconocer que cada sistema debe tener una cabeza, un ente rector. El ente rector es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional que va a dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados con el ámbito, con su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el mercado, en el marco del presente de la ley, ¿no? De la ley que hacíamos mención. El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los sistemas administrativos con la conexión del Sistema Nacional de Control, que por norma constitucional, ojo, es la Contraloría General de la República, la que ejerce esa rectoría. Entonces, nosotros ya debemos saber que existen entes rectores. ¿Cuáles son las funciones de los entes rectores? En primer lugar, programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión del proceso, un proceso específico, ¿no? Que tiene que ver con, con la razón de ser de la organización. Expandir las normas reglamentarias que regulan el sistema, o sea, qué es lo que se puede extender, qué es lo que podría beneficiar a la organización. Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del sistema, de tal manera que no se incurra en por ignorancia o por incumplimiento, ¿no? Entonces, hay que estar actualizado. Capacitar y difundir la normatividad del sistema en la administración pública, llevar registros y producir información relevante de manera actualizada y oportuna para poder tomar decisiones, supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos técnicos de los sistemas. Finalmente, promover el perfeccionamiento y planificación permanente de los procesos técnicos del sistema administrativo. Aquí están los 11 sistemas administrativos. Obvio, los diferentes están marcados del 1 al 6. Está en el subsistema de abastecimiento,
está la OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. El sistema de presupuesto público lo desarrolla la Dirección General del Presupuesto Público, correcto, y va a tener toda la información, va a ponerse en contacto con todas las autoridades que tienen que ver con el presupuesto público de determinada localidad o país. Está el subsistema administrativo de tesorería, que lo maneja la Dirección Nacional de Tesoro Público. Está el sistema de endeudamiento público, que son todo lo que tiene que ver con el endeudamiento del presupuesto de la parte pública. El Sistema Nacional de Contabilidad, que tiene que ver con la Dirección Nacional de Contabilidad. El sistema de inversión pública, que es tan necesario, tan indispensable. Tiene que ver con la Dirección General de Inversión Pública, ¿no? Invierte. El planeamiento estratégico tiene que ver con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Defensa Judicial del Estado tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Es decir, trabajar, ¿no? Con todo lo que tiene que ver, de tal manera que la justicia se cumpla, ¿no? A rajatabla. El sistema de control, la Contraloría, ¿no? También un gran esfuerzo pues, para la independencia y garantizar que nadie siga robando al Estado conforme ha sido en los últimos años. Y finalmente, el ente que aglutina a todos y que debería ser un gran articulador, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil o Servir, ¿no? Que es el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Hasta aquí la parte teórica, correcto, de lo que son sistemas administrativos. Es una presentación que nosotros desarrollamos para que tenga conexión con todo lo que estamos haciendo. El hecho de que tú quieras hacer una obra exige la elaboración de un proyecto y luego que este proyecto sea validado, y una vez que es validado y requiera el dinero, este dinero tenía que haber sido asignado. Si no se tiene esas condiciones, no se va a poder alcanzar nada. A ver, hasta aquí preguntas, dudas. Profesor, tengo un par de preguntitas. Sí, adelante. Una es una pregunta básica, y disculpa por la ignorancia, profesor, pero me gustaría salir de la duda es con respecto a una pregunta que le hicieron a una candidata que era algo básico sobre el Ministerio Público. Usted en una de las primeras diapositivas mostró más o menos el organigrama digamos, de la configuración del Estado, ¿no? Entonces la pregunta que le hicieron a la congresista es si el Ministerio Público pertenecía al Ejecutivo. No sé si podría... Y la segunda pregunta es con respecto al CEPLAN, si es que nosotros como, por ejemplo, como entidad Corporación Peruana de Puertos podríamos sugerirle al CEPLAN temas como planificación de infraestructura. Esa sería la segunda pregunta. Ya, a ver, lo primero que el Ministerio Público no puede pertenecer al Estado, al Ejecutivo, por un tema de conflicto de intereses. Por eso se crean en su equivalencia está las procuradurías. Acuérdense que el fiscal es el que acusa todo aquel delito que perjudique al Estado peruano. Y tampoco podría pertenecer al Poder Judicial porque ellos son los que juzgan. Entonces no podrían ser juez y parte a la vez, ¿no es cierto? Entonces el Ministerio Público, que encarna la Fiscalía, la Fiscal de la Nación, la Fiscalía de la Nación, es un ente autónomo, ¿no? Es un ente autónomo. No es bueno juntarlo, porque si no se rompe el famoso equilibrio de poderes. Es lo mismo que estaríamos nosotros haciendo si juntamos RENIEC con OMPE, ¿no es cierto? Ya, ese por un lado. Entonces,
No depende. Obviamente se designa, hay una serie de términos, hay una carrera pública. Obviamente son abogados, ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que es la defensa pública de los intereses del Estado. Por eso también se crea la Procuraduría, que son los que defienden los intereses del Estado, pero como dependen del ministro, obviamente, pues, a veces entran en conflicto de intereses y como hemos visto en los últimos casos, es necesario la independencia, ¿no? Porque si no, incluso las oficinas de control interno, otro órgano autónomo es la Contraloría, las oficinas de control interno, que son parte de las instituciones públicas, siempre te dan conforme en todo o sea, no hay nada malo. No hay nada malo, no hay pérdida, no hay deterioro, no hay robo, no hay dolo, no hay nada, ¿no? Entonces, de alguna manera la Contraloría ha tenido que capacitar, ha tenido que tomar para control sobre ese aspecto para poder ingresar. Claro, son de la misma entidad. Sí, definitivamente van a defender, porque finalmente el que te contrata, ¿cómo vas a poder supervisar al que te contrata? Es el gato, ¿no? Que lo pones de despensero, obviamente se va a comer la carne, ¿no? Entonces se va a aprovechar. Ese es lo primero. ¿Cuál era el segundo aspecto que me preguntaste? Sobre la planificación, por ejemplo, en el caso de aeropuertos, ¿cómo podría hacerse para coordinación entre entidades gubernamentales y plantear, por ejemplo, digamos, la infraestructura de los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? No, definitivamente ese plan lo que hace es integrar. Ese plan es un órgano de asesoramiento, o sea, ya si lo vemos en el gran estado. Y CEPLAN lo que hace es recoger toda la información de lo que son las necesidades y propuestas. Y de alguna manera trata de integrarlo dentro del cuadro de prioridades para que pueda recibir una atención mayor ya en temas de partidas presupuestarias, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esto de alguna manera, aunque suene feo, aunque suene horrible, tiene que ver con los españoles cuando le dan la Biblia a Atahualpa, ¿no es cierto? Y luego terminan ejecutándolo por garrote porque tiró la Biblia. Obviamente, él no sabía leer, él tenía otra religión, así que si no se come, no huele a nada y no suena, entonces no tiene pues utilidad para él, ¿no es cierto? Entonces es igual, es muy parecido. Si nosotros no sabemos, o sea, cuando hablamos de generar valor, tenemos que ver más allá de lo evidente. Un carro no es un carro. Un carro es un vehículo para generar desarrollo. Lo mismo podría suceder con los trenes. Lo mismo podría suceder con la infraestructura. Debatimos un tema de un candidato a la presidencia que había ofrecido una carretera. Ya llegó a la presidencia y se dio cuenta que no había presupuesto. Y nosotros hablamos de diferentes alternativas, pero lo más importante, y coincidimos muchos, es que si es un pueblo chiquito donde no va a haber mayor movimiento, como que no tiene sentido invertir, hacer tan tamaño esfuerzo para que no tenga el impacto necesario. Si es una localidad, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un análisis, ¿no? Tipo de las fuerzas de Porter y encontrar, ¿no? De repente es una localidad común y corriente, pero tiene bastante manzana. Entonces, ¿por qué no se le ayuda a generar una bebida de la manzana? No necesariamente tendría que ser la sidra, tendría que ser algo diferente. De repente ahí aparece la investigación y se combina la manzana con el limón y con el pisco y sale algo que es único y se puede hacer denominación de origen y se hace un festival, ¿no? Así como la vendimia y se atraen personas y se degusta
y se comienza a revisar la historia y se encuentran por ahí algunos restos arqueológicos y aparecen los mitos, las leyendas y aparece todo lo que es turismo. Entonces, no deberíamos ver el aeropuerto como tal, la carretera como tal, sino deberíamos ver qué hay detrás, qué valor puede agregar, ¿no? Que genere la necesidad de invertir, definitivamente. Como conversábamos en el aula que nosotros visitamos, España, México, no tienen gran industria así sostenida. Lo que desarrollan es la famosa industria sin chimeneas, es el turismo. Entonces, la fuerza, la necesidad de tener atendido a los turistas que ingresan al país, pues te lleva al ordenamiento del tránsito, de los recuerdos, del hospedaje, de la alimentación, etcétera, etcétera. Y cuando todo el mundo está trabajando, la sociedad desarrolla. Y desarrolla bastante bien. Y es más, en este mundo el turista muchas veces va a pagar exclusividad. Entonces, tienen lugares como en la zona norte en Piura, ¿no? Donde están las playas, se me fue el nombre ahorita, donde vas a tener un hotel 5 estrellas, pero también vas a tener hostales, o vas a tener casas de hospedaje. Entonces se van a generar muchas alternativas para todos en general, ¿correcto? Para poder alternativas de precio, alternativas de servicio. Aparecen los hosteles que son para mochileros, ¿no es cierto? Entonces, donde tienen incluso compartido. Entonces, pero el tema es desarrollo. El tema no solamente pasa por las cosas materiales, por el producto o los servicios, sino por el valor que se puede generar en el producto y en el servicio a través justo de la gestión pública. Para eso estamos estudiando. No solamente para poder cumplir leyes, normas, como les dije, yo he estado muchos años en el sector público, y por ejemplo en la carrera, las carreras de los militares, así honestamente es solo hasta el coronel, porque para ser nombrado, para recibir el ascenso a general, ingresa a la parte política porque el Congreso debe ratificar, entonces ya ahí el que tiene padrino es general y de ahí el siguiente nivel. Entonces, ya ahí, entre comillas, se acaba un poco la carrera, porque ellos no van a hacer nada que disguste a los que en los cuales podría descansar su ascenso. Entonces, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, vas a ver mucho jovencito que quiere transformar, que quiere hacer, pero los mayores lo que quieren es simplemente seguir viviendo, recibir su sueldo y poderse jubilar. Entonces, esa es un poco la tónica, y eso también sucede mucho en diferentes organizaciones públicas. No solamente con el tema de nombrados y contratados, ¿eh? No solamente. A veces es un tema de actitud, ¿no? O sea, ya, ¿para qué me voy a comprar el pleito? ¿Para qué voy a hacer mayor esfuerzo si estoy bien? Claro, profesor, pero la solución a eso, o una de las alternativas, no podría ser, digamos, llevar las ideas a la parte académica, como en este caso a los foros académicos, y que sean los foros académicos o el respaldo, el prestigio de estos mismos los que influyan en los políticos para que tomen determinaciones, mejor dicho, hacer una presión, ¿no? Junto con los medios, para que se tomen las, digamos, decisiones adecuadas. Es correcto, es correcto. Necesitamos, CEPLAN cumple un rol importante porque se supone que recibe las propuestas, ¿no? Y debe articular y debe encontrar la priorización. Pero para que todos los actores, para que todos, digamos, tengan el mismo nivel de valoración de las propuestas, en el caso, por ejemplo, de la inversión sobre Corpac, sobre aeropuertos, mucho hace el tema de trabajar con el MINCETUR. ¿Por qué? Porque ellos son los que deberían enfocarse, ¿no es cierto? El que ha recorrido un poco el país
definitivamente no va a negar la importancia de Machu Picchu, el Cusco en general. Entonces, el Cusco debería tener un aeropuerto, pues, y sobre ese aeropuerto ahorita hay un montón de intereses. En la zona norte también es lo mismo, porque quien ha visitado Cuelap se puede haber dado cuenta que Cuelap tiene el mismo nivel de importancia que Machu Picchu en arquitectura, en ingeniería, en historia. Lo que pasa es que como está todavía muy poco explorado, han puesto pues el famoso teleférico, pero no tiene infraestructura hotelera de recepción. Entonces el Estado no está promoviendo eso. Y alrededor de esa importancia también están los gobiernos regionales y locales. Porque obvio, yo tengo que tener clarito que si se invierte, que si se da facilidades, que si se genera que la educación básica termine con algunas especialidades, ¿no? O sea, termino mi quinto de secundaria siendo alfarero. ¿Qué hace un alfarero? Recuerdos, llaveros, vasijas, las pinta, las decora, entonces ya no soy un ocioso, pues, ya no soy un nini, ni estudia ni trabaja, ¿no? Por dar solo un ejemplo. Que se les enseñe a hacer turismo vivencial, es decir, que tu casa la arregles y que puedas hospedar a alguien sin necesitar que tengas todas las licencias ni las estrellas que pide el sistema que regula el tema del turismo, ¿no? Y eso implica todo un cambio cultural en el tema, pues, del manejo de los residuos. Lo conversábamos días anteriores, no se trata de que no haya limpieza, el tema es no ensuciar. Y luego el tema de la conservación, o sea, los productos orgánicos, o sea, libres de pesticidas y contaminantes, que incluso en algunas zonas como el Colca dio muy buen resultado, donde tú te hospedas y en la mañana vas a la chacra, escoges las hortalizas, las frutas, y luego vas y escoges la gallina, el cuy, y luego te preparan eso que supuestamente tú has escogido. Entonces, hay otro precio, hay otro tipo de turista que viene. Entonces, este es un trabajo integral. Justamente por eso es que tocamos el concepto de sistema ahora. No se trata de un trabajo aislado con una buena idea. Justamente viene el tema político, pues, o sea, por eso les decía desde la primera clase que si bien es cierto, ustedes se van a formar como gestores, como administradores, no debería estar lejano de su pensamiento el tema de la política. ¿Por qué? Porque la manera de materializar, de llevar a la práctica sus ideas, necesariamente es a través de la política. O sea, que ustedes sean elegidos autoridades, que ustedes sean designados en algún cargo de confianza, demuestren su valor, ¿no es cierto? Tipo, por ejemplo, Carlos Neuhaus, ¿no? Con el tema de los panamericanos, demuestren su valor para que sean invitados de repente como técnicos en diferentes tipos de gobiernos, ¿no? Entonces, hacia ahí va un poco lo que tú has preguntado alineado a la clase de día. Gracias. ¿Alguna duda más? A ver, vamos a tener 2 momentos más. Porque nosotros en 45 minutos debemos comenzar. Bueno, vamos a darles unos 10 minutos para que coordinen, para que podamos ver. Hasta el momento solamente tengo un link, ¿no? Un link de una de las exposiciones, que es la del grupo 2, la que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Grupo 2. Esperemos que en los próximos 45 minutos puedan compartir en el grupo de WhatsApp las demás grabaciones, ¿correcto? Ya, tenemos, aparte de la clase que hemos explicado, 2 actividades más. Una, que es una dinámica que en este momento voy a regresar a compartir.
¿correcto? Se trata de los grupos que ustedes han formado, ¿correcto? A propósito, creo que ingresó su compañero. Y en la mañana tuvimos un poco la sorpresa, me puse a revisar y hoy día se incorporó un estudiante nuevo. Ya hemos conversado con él. Estamos viendo la regularización de su nota T1. Vamos a ver lo del parcial, pero finalmente él tiene que ir a apuntar a uno de los grupos. Hoy día se puede sumar a alguno de los grupos que viene trabajando. Iván. Ah, gracias Andrea. Andrea ha compartido el trabajo del grupo 7, justo el de Corpa. A ver, el trabajo en equipo, ¿qué consiste? Y bueno, ahora, mientras que se hace el trabajo en equipo, vamos a ver la manera cómo solucionamos el tema del aula. Por ahora vamos a confiar en que ustedes van a estar trabajando. ¿Cuál es el enunciado? Sí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Chicos, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Muchísimas gracias. Gracias. Ya, a ver, les comento. Esta dinámica tiene un objetivo. Ustedes van a trabajar en equipo de manera crítica y de manera creativa, van a construir el sentido de comunidad. ¿En qué sentido? ¿Qué nos plantea el desafío? Imagine que su grupo, junto con otras 50 personas, ¿correcto?, han naufragado, están en una isla desierta en el Océano Pacífico. No hay nada, no hay forma de comunicarse, no hay una radio, el celular no tiene señal, o se mojaron todos, no hay manera. Y haciendo cuentas, ustedes llegan a un cálculo de que aparentemente podrían permanecer en el grupo por lo menos 2 años. En esa isla aparte no hay más humanos. Ustedes se reunieron, es una isla no muy grande, caminaron, recorrieron todo y no encontraron a nadie. Es decir, son los únicos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se les pide? Que dialoguen y siguiendo el esquema que ustedes ven en la pantalla, planteen 10 reglas o normas, nosotros le vamos a llamar leyes, que ustedes piensan se deberían implantar en la isla para asegurar que todos sobrevivan en un ambiente seguro y libre. ¿No es cierto? Estas reglas deben de tener un ámbito, por ejemplo, vamos a decir, regla de educación, perfecto. Entonces, los niños, ¿no?, dentro de las 50 personas, recibirán una educación y un asesoramiento por los profesionales que están en la isla. Entonces, ustedes harán la identificación. Tú eres abogado, tú eres matemático, entonces tú le vas a enseñar matemática, tú le vas a enseñar las humanidades y van a tener clases de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana, digamos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, cada grupo va a discutir y el orden del 1 al 10 es priorización. O sea, el 1 es lo que el grupo considera lo más importante. El 2, lo que le sigue en importancia, ¿no? Y así sucesivamente. Deben de tomar 10 acuerdos, es decir, 10 reglas o normas con las que se va a gobernar la isla.
Y luego necesitamos que ustedes esto lo escriban, ¿no? Y presenten en una sola hoja. Algo así, ¿cierto? Algo así. Entonces, el grupo 1 va a generar un ámbito de alimenticio, de educación, de justicia, de salud, de seguridad, y en lo social, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ustedes ponen, pues, el ámbito que quieren. De defensa, de la parte jurídico, de interior, ¿no? Y luego describen la norma que ustedes van a plantear. Nosotros este trabajo lo estamos comenzando hoy día. Y van a tener hasta el miércoles para que compartan en el grupo de WhatsApp sus 10 normas. De esta manera. ¿Correcto? Pero yo quiero que me las pasen en editable porque yo para la próxima semana necesito hacer esto. ¿Correcto? O sea, me lo pueden, o lo hacen en Word, en tablas, o lo hacen en Excel también, pues en tablas, de tal manera de que yo las pueda sintetizar y concentrar. Porque la próxima semana sobre este desafío vamos a tener una parte 2. ¿Correcto? Entonces, volvemos al escenario. Ustedes están en un viaje de vacaciones, justo coinciden, se hicieron bien patas, se fueron al Caribe, ¿sí? Y su barco se hunde. Y de toda la población sobreviven ustedes y 50 personas. Estamos hablando de 54, 53 personas, ¿correcto? Y estas personas llegan a una isla, está deshabitada, la recorren, y por la zona, por la señal, de repente en el barco que ustedes estaban haciendo le pidieron, oye, pero mire esa zona, mira, es inexplorada, ¿no? O sea, y ustedes se fueron por una zona donde no hay ruta, donde no pasa nadie, y se hundió. Entonces, de ahí a que los encuentren, va a ser un poco complicado. Por eso es que calculan de que van a estar 2 años, y si se van a estar 2 años, algo que se vuelve urgente es el tema de la convivencia. Entonces, para que nadie infrinja la ley, para que nadie, para que todos vivan en convivencia, en un ambiente seguro, pero libre a la vez, van a establecer 10 reglas, normas, nosotros les llamamos leyes, y la idea es que ustedes las pongan del 1 hacia el 10, ojo, son 10, no es más ni es menos tampoco, o sea, no puedo poner 7 y alguien me pone 12 o 15, no, son 10. Pero sí tenemos que tener el cuidado que cada una, por ejemplo, si ponemos una regla o norma de educación, se refiere a educación, ¿correcto? Se refiere a educación. O ponemos algo de salud, entonces se refiere a salud, ¿sí? De tal manera de que no exista la confusión de esto. Entonces, esto lo vamos a iniciar en un rato más, ¿correcto? Primero vamos a ver las exposiciones, pero más o menos para que lo vayan pensando, ¿correcto? ¿Dudas, preguntas? Bueno, la pregunta es hasta el miércoles, hoy día comenzamos. De los grupos que puedan lo terminan, porque hay grupos que son muy prácticos, ¿sí? Y hay grupos que demoran un poco más, polemizan un poco más. Entonces, el plazo máximo sería el miércoles, cosa que el jueves yo hago la síntesis, la integración, para poder hacer la siguiente parte que nosotros vamos a desarrollar la próxima. ¿Dudas, preguntas acá? El Excel, Carlos, me lo pueden enviar al grupo. La idea es compartir en el grupo, ¿sí? Compartir en el grupo toda la información posible. Profesor, disculpe, en la siguiente lámina decía grupo 1 y grupo 2. No, ese es un ejemplo de cómo deberían presentar, nada más. Ah, ya, ok. Podemos elegir cualquiera de los ámbitos, ¿no? Por seguridad, supuesto, o sea, salud, claro, lo que querramos claro, conveniente. claro, o sea,
De repente ustedes, no sé, pues pueden comenzar con el tema de la vida, o de repente para ustedes, de repente el tema de género es importante, lo pueden comenzar por ahí. O sea, no existen reglas. Lo que sí existe es un formato y para poder estandarizar la presentación, nada más. Ojo, y acuérdense que estamos en ciencias sociales, ¿ah? Aquí no hay respuesta mala y respuesta buena. ¿Sí? Desde el más importante hacia el menos importante. Profesor, una consulta. ¿Esto se va a realizar con los grupos que ya están establecidos o usted va a formar nuevos grupos No, son con los exclusivamente grupos que para están este? establecidos. Ah, ok, perfecto. Gracias. Miren, en un ciclo normal de 16 semanas, podríamos tener la posibilidad de intercalar personas, ¿no? Pero nosotros estamos en la semana 4. Entonces, y técnicamente las clases nos quedan 3 semanas nada más. ¿Sí? Porque la octava semana es la evaluación. Entonces, como es bastante rápido la modalidad, entonces prefiero que sigamos con el mismo grupo, porque luego no vayamos a salir con que no participó, no entró. Ya en el grupo que tenemos ya hay alguna dificultad, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, ya me he enterado por ahí algo. Pero agregarle más dificultad a eso ya es medio complicado para ustedes. Entonces, por eso incluso tratamos de que esto en parte sea en el horario de clase. ¿Sí? Sí, como dice José, además ya están integrados, eso es correcto. Y respondiendo a Carlos, sí, solo la idea es solo 10. Bueno, Andrea es la que hacía la pregunta, solo 10. Sí, solo 10 de las... ustedes no traten de juntar, ¿eh? O sea, dejen de la primera, la 10, la 11, la 12 puede ser importante, ahora no la pedimos, ¿no? O sea, porque de pronto alguien me dice, pues ya la 1 y mete 5 o 6 reglas ahí cuando debería ser 1. Y de repente por tratar de encajar 5 o 6 reglas, alguna tiene una división, digamos, ¿no? Dentro de los ministerios entre alimentación, entre poblaciones vulnerables, entre educación, etcétera, ¿no? Entonces, veamos un ejercicio lo más sencillo, ¿eh? No quiero, que, si bien es cierto, los estoy invitando a que piensen en política, no queremos un presidente todavía acá. Lo cierto es que necesitamos reglas para construir el sentido de comunidad. No olviden eso, por eso está resaltadito arriba. Pensamiento creativo y crítico y construir el sentido de comunidad. ¿Correcto? Ya, son 6:30 y tenemos yo dije que vamos a comenzar a las 5, correcto. Entonces, porque esto de acá, para no confundir, a ver, en el grupo está Iván, ¿no es cierto? Iván, ¿me confirmas si estás? Sí, profesor. Perfecto. Iván, mira, bueno, yo recibirte a nombre de la universidad, este curso es el de Introducción a la Gestión Pública. Por cosas del destino, recién te pudieron matricular jueves, y has tenido acceso. Entonces, yo les pido a todo el grupo que le dé la bienvenida a Iván y que en lo posible le dé facilidades. Iván, para no complicar a los demás, ya le he pedido un trabajo, me voy a comunicar con él permanentemente para poder regularizar la T1 y el parcial, ¿correcto? La T1 y el parcial. Pero él sí necesita un grupo para la T2 y para el final, porque como decíamos, la competencia del siglo XXI es trabajo en equipo.
¿sí? Trabajo en equipo. Y en gestión pública tienes que trabajar en equipo. O sea, no hay manera de que yo pueda decir, profesor, yo puedo hacer el trabajo solo. Eso no está en nuestro backup, ¿sí? Lo otro que nosotros estamos desarrollando, como se menciona en la lámina, se mencionó en la lámina anterior que viene con el reto, es el pensamiento crítico creativo. Bueno, la competencia es creativo y crítico, ¿no? Pero yo le digo crítico porque nosotros necesitamos conocer nuestro entorno e identificar problemas para luego plantear soluciones innovadoras. Entonces, eso también se relaciona con el trabajo de investigación que están haciendo. Solo para ilustrarlo, Iván, entonces se formaron equipos, no estuvieron todos los equipos el primer día, porque a lo largo de la semana se han venido formando, ¿correcto? Pero sí, en la primera semana lo que se les invitó es a identificar 3 problemas públicos, que es la primera parte del trabajo. Pero el problema tiene una forma de redacción, porque inclusive eso también estuvimos corrigiendo. Porque alguien me decía, profesor, la desnutrición. Pero está bien, pues es un problema, pero hay que saberlo redactar. Entonces, en esto te lo pasé en el WhatsApp, Iván. Por ejemplo, acá mencionamos que en el tema de nutrición hay una parte variable, que es el aumento en 50%, el ámbito, si pues es la de nutrición, a qué grupo, a niños de 1 a 5 años, y el contexto en el distrito de San Juan de Lurigancho. Entonces, si juntamos todo, ¿cuál sería el problema? Aumento en 50% de la nutrición en niños de 1 a 5 años en el distrito de San Juan de Lurigancho. ¿Por qué es importante acostumbrarnos a saber identificar de manera adecuada el problema? Porque es el disparador para cualquier investigación, incluida su tesis, ¿correcto? Entonces, si yo solamente tengo desnutrición en mi cabeza, entonces no tengo variable, no tengo grupo, no tengo contexto. ¿Cómo planteo una solución? Porque luego de que tengo el problema, necesito una hipótesis. Y la hipótesis es la solución al problema. ¿No es cierto? Entonces, la solución a este problema puede tener 1000 aristas. Puede ser un tema educativo, enseñarle a los padres, enseñarle a los estudiantes qué debería comer. Puede ser un tema de subvención, ¿no? Entonces se pone pues un programa tipo Jaliwarma, donde le van a dar, o podría ser un tema también de subvención, pero no de alimentos, sino de dinero a las familias para que la familia pueda mejorar esos aspectos, esos indicadores nutricionales. Y la idea es analizar esas cosas, ¿no? Esas variables. Estos problemas, como tú puedes ver en la parte inferior, se relaciona con una organización pública que debería dar solución. Aquí se puso como ejemplo la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Este, del MINSA. O sea, de alguna manera, el grupo que planteó esto considera que es el MINSA el que tiene que dar solución a este problema. No pongo la solución que ellos plantean para no ser tendencioso y ni marcar una pauta, ¿no? La cuestión es construir aprendizaje juntos. En base a ese problema que ya se identificó, ¿sí? Como puedes ver acá, ya el problema está identificado, esto ya tenemos, esta parte ya está. Se plantean soluciones, como les vuelvo a repetir, son hipótesis. Lo que necesitamos es que sean creativas e innovadoras, ¿no es cierto? Si yo voy a plantear algo que ya se hizo, definitivamente es un poco redundante, ¿no? O sea, ustedes lo pueden plantear, de repente como trabajan en el sector, yo no lo conozco, u otros no, o la mayoría no lo conoce, entonces damos por cierto que es así. Pero lo que nosotros invitamos es al ejercicio mental. Recordemos que nuestro conocido Albert Einstein, el genio de la humanidad del siglo XX, decía que debemos de tratar de resolver los problemas de manera creativa con esquemas nuevos, con esquemas diferentes. Entonces, por eso es un poco. Si ustedes están en la gestión pública,
trabajando, nosotros los invitamos para que desarrolle este lado, este pensamiento creativo crítico y usted pueda ser un mejor profesional dentro de, de su línea de carrera, ¿no? Este problema y esta solución se basa en la necesidad que existe. A quien afecta, esto está en la diapositiva de la semana 1, por si acaso, es un ejemplo desarrollado. Las cifras, ¿no? El impacto, y obviamente por qué es la necesidad, ¿no? Porque de alguna manera nosotros tenemos, obvio, bienestar general, necesitamos mejores condiciones de vida. Esta solución luego debería ser parte de un análisis en cuanto a eficiencia, a equidad y a libertad. Entonces, si vas a darte cuenta acá, se van a identificadas las soluciones. La pregunta es, ¿cuál de ambas soluciones es más eficiente? Entonces acá la alternativa 1 es más eficiente. De estas dos, ¿no? En equidad, la alternativa 1 es más equitativa. Y así sucesivamente. Entonces, como que ahí va orientándote cuál deberías tú luego elegir. Si es la solución 1 o es la solución 2. Para poder documentar mejor tu decisión, recurrimos a un análisis donde ponemos al ser humano como el objeto de nuestro esfuerzo intelectual. Y a este modelo se le llamó Human Centered Design, ¿no? Que es un diseño de decisión centrado en las personas. Entonces, en una primera parte, en el mirar, hay que ver los antecedentes y hacer alguna observación. O sea, ¿qué es lo que existe? ¿Qué buenas prácticas hay? ¿Qué porcentajes? Hay que entender. Entonces, aquí tenemos que hacer síntesis más la generación, ya la descripción, digamos, de cuál sería la solución más adecuada, porque ya pasamos a ideación. Y en el hacer es, de alguna manera, ¿cómo sería ya la implementación de la solución que nosotros escogeríamos? ¿Correcto? Entonces, eso es hasta la semana 2. Para la semana 3, ya nosotros nos enfocamos en el tema, nos enfocamos en el tema de qué institución debería solucionar ese problema. Entonces hacemos una presentación, ¿no es cierto? Se va a presentar los datos generales, aquí como puedes ver, razón social, tipo de actividad, si tiene sucursales, en la página web, la dirección, cuál es su historia, antecedentes, su misión, visión, objetivos estratégicos y políticas, la descripción de los productos, hay algunos que son servicios, otros son bienes. Si cuenta con un certificado de calidad, un plano de ubicación y fotografía local, el organigrama, el manual de organización y funciones si lo tienen, no que me lo adjunten, ¿no? Porque les he dicho que pongan los links, manual de procedimientos y los manuales de calidad si se lo tienen. Esto de acá, esta parte del capítulo 2 es mucho más sencilla porque está por transparencia en los portales de las instituciones. Y el objetivo es justamente hacer una investigación documental, pero de alguna manera colocar las funciones que tienen que ver con la problemática que estamos nosotros analizando, ¿no es cierto? Ya. Y eso es lo que se sube en el examen parcial, ¿no? Esto está en el aula virtual. Y que debería subirse en esta parte, ¿no es cierto? Que me hicieron notar en la mañana que no estaba en esta parte.
Ahí están las indicaciones y en esta parte. Entonces, hasta ahí tenemos el trabajo de hoy día, ¿correcto? Y luego de las exposiciones vamos a dar las instrucciones de lo que es lo siguiente que hay que seguir trabajando, ¿sí? Muy bien, son 6:40. Tenemos 20 minutos. Déjenme, yo voy a estar acá, si ustedes desean, igual hacen preguntas, pero voy a estar copiando los links de los grupos que me han estado pasando para poderlos compartir y escuchar todos, ¿sí? Recordemos que son entre 7 y 10 minutos, entonces vamos a tener como máximo 1 hora y media, ¿no? Porque son 9 grupos a 10 minutos, son 90 minutos, máximo 1 hora y media, o sea, deberíamos terminar 6:30, para poder escuchar las presentaciones. Si alguno no lo tiene, no se me estrese, no piense que va a jalar, tampoco piense que va a tener la máxima nota, pero sí necesitamos que todos coloquen el link. Si no lo tiene, ya lo va a colocar y luego lo visualizaremos, ¿correcto? Porque también por ahí recibí una llamada con una explicación. Sí, es cierto, hay temas de trabajo, hay temas de salud que han confluido, pero hay un esfuerzo de todo el grupo para poder cumplir. Como lo estamos viendo, hay grupos que han cumplido, ¿sí? Entonces, los que deseen ir al baño, los que deseen, sí, Edwin, yo lo he puesto hasta el lunes por algún inconveniente, porque así como nos está fallando el sistema, podría haber inconvenientes para subir el trabajo. ¿Sí? Ya, a ver, voy a